Ok, perfecto, ahora sí. Entonces, buenas tardes para todos los participantes de este tercer ciclo de neumología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Integración de las Américas. Estamos en presencia del doctor Carlos Ríos. Él está cursando una especialización en didáctica universitaria por la Universidad de Integración de las Américas. Es editor de la revista Frontiers, editor asociado de la revista Medicina Clínica y Social. También es miembro editorial del Journal Infectious Diseases and Travel Medicine. El doctor estará abordando lo que es el tema de la importancia de la vacunación contra la influenza. Entonces, doctor, un placer como siempre contar con tu presencia y espero que sea del agrado a todos los presentes. Si es que estaba hablando, doctor, tu micro estaba apagado. Ay, creo que estaba hablando hace rato ya. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta ocasión para hablar de un tema tan importante para la salud pública que es el tema de las vacunas, en especial eh, esta vacuna, la vacuna anti-influenza. Y por supuesto, últimamente se ha venido hablando muchísimo de esto, ya en el contexto de otro COVID, del COVID, mejor dicho. Entonces, para la salud pública es muy, muy importante este, las vacunas debido a que mediante esto se ha desarrollado, eh, se ha trabajado, se ha erradicado incluso algunas enfermedades. Entonces, es una de las estrategias más novedosas que se ha utilizado y la que mayor impacto ha tenido desde los años 1876, si mal no recuerdo, eh, que se ha implementado lo que es el tema de las inmunizaciones, el tema de PAI. Entonces, desde esa época más o menos es que eh, desde esa época es más o menos que se ha utilizado como estrategia para la lucha contra ciertas enfermedades. Bueno, uno de ellos es la influenza, que este es un tema bastante interesante porque implica uno de los virus que produce la mayor cantidad de gripe episódicas en humanos entre la edad de 10, 15, incluso adultos jóvenes y adultos mayores. En humanos se desarrolla generalmente como una gripe más virulenta que las otras variaciones que pueden existir, por ejemplo, en animales y en otros. Hay varios tipos de, de influenza que son de importancia para lo que es la salud pública. Entonces, nosotros reconocemos principalmente la influenza ocasionada por el virus de la influenza A y la B. Sin embargo, la A es la que más tiene virulencia y tiene impacto en la salud pública. Hay que recordar que el término gripe no es lo mismo que una influenza. ¿Por qué? Porque el término gripe, incluso he visto que varios autores mencionan que puede ser relacionada, por ejemplo, a otros agentes, no precisamente al virus de la influenza. Y como les mencionaba, este virus de la influenza, también de la influenza A, que es la que tiene mayor impacto en lo que es la salud pública principalmente, es causante también de lo que es la gripe en aves, así como en otros mamíferos. Por lo general, la transmisión que ocurre al ser humano va desde lo que es, por ejemplo, las aves y el cerdo. Incluso he visto yo que hay unos ciertos brotes anuales sobre en otras especies, por ejemplo, en ciertas especies de mamíferos como en monos, que en ciertas regiones de África y cosas así. Sin embargo, no son así gripes y otras, no son así casos que se expanden. Por lo tanto,
no tienen tanta relevancia. Hay varios subtipos conocidos que son endémicos principalmente en, en aves y son los que hacen que este virus tenga una variabilidad genética bastante interesante y que por eso es que constantemente cada año nosotros tenemos que recurrir a lo que es la inmunización, las vacunas, porque existe una carga, en su estructura genética más o menos es que existen ciertas mutaciones cada tanto año, cada año, cada periodo de tiempo. Entonces, mediante eso es que hay que aplicarnos porque los virus circulantes, existen distintos serotipos de virus circulantes, entonces esta circulación varía mucho de acuerdo a ciertas condiciones y uno de ellos es, por ejemplo, el movimiento de las aves y otro el de los seres humanos mismos, que con todo eso existe una recombinación genética, no sé si llamarlo genética o viral o de la cápsula, en realidad en la cápsula es lo que ocurre todo esto. Entonces, ahí es que, por eso es que constantemente va variando y lo que hace la Organización Mundial de la Salud y otras entidades es estudiar más o menos qué tipos de virus son los que van a circular. O sea, hacen estudios predictivos para ver qué tipos de virus son los que van a circular en la próxima ocasión, ¿verdad? O sea, el siguiente año, el siguiente periodo y demás cosas. Este virus ataca principalmente el tracto respiratorio alto, la nariz, la garganta, bronquios y también aunque en menor frecuencia, he visto que los porcentajes pueden variar de hasta del 1% hasta 10, 8%, eh, con implicancia pulmonar. Por lo general, no ataca tanto a los pulmones. Y la infección y la transmisión se da debido al contacto entre personas, principalmente, y es que puede ser un contacto directo y con varios objetos. Existe en cuanto a la patogenia más o menos, existe, o sea, se puede apreciar sobre la historia natural de la enfermedad, mejor dicho, que tiene un periodo de incubación que puede ir de entre 1 a 3 días. Incluso hay reportes que mencionan que este virus, por ejemplo, puede incubar hasta por 7 días, lo cual no es tan habitual, pero hay y se puede saber. Entonces, esto es bastante común que ocurra que la incubación ocurra en el 1 a 2 días de los casos. Algo interesante es que la pandemia por este virus, por lo que es la influenza A, se ha producido con una periodicidad aproximada de 10 a 15 años desde su primera gran pandemia, que fue en el año 1918. Entonces, en ese entonces fue muy grave y se extendió muchísimo en todo el continente europeo principalmente. Y ahí también, después de esa pandemia, es que la influenza, en ese caso, la influenza A fue la causante. Después de eso, se ha visto unas combinaciones con otros tipos de influenza, como la influenza tipo B, y en menor frecuencia la influencia tipo C, que por lo general esta influencia tipo C se asocia a pequeños brotes estacionales nada más. Incluso durante esa época hizo que mermara un gran porcentaje de la población general. Algo, algo muy llamativo también de esto es que han existido varias cepas o varias variantes en los últimos años que fueron de interés para la salud pública debido a que causaron grandes epidemias o incluso pandemias. La del 1889 al 90, que fue producida por H2N8, que fue así bastante
fuerte, también la de 1900, que fue la H3N8. Todo esto, por supuesto, de la variante, o sea, de la influenza tipo A. Entonces, sus variantes o sus cepas, son las que produjeron bastantes estragos en ese tiempo, que por supuesto no se contaba con una inmunización. Y la que todos conocemos, la que seguro alguna vez habrán escuchado, que fue la de 1918-1819, que fue la H1N1, que en ese entonces se denominó gripe española y fue considerada la más mortífera porque acumuló aproximadamente 40 millones de muertos. Entonces, en ese entonces, el origen, o sea, de cómo empezó todo, fue de origen aviar, empezó de las aves. Después han habido epidemias ligeras por H1N1, etcétera, etcétera, durante los últimos años. En el 97 hubo un brote, solo que alguno habrá escuchado, por ejemplo, antes de eso, en el 78, hubo una pandemia ligera denominada gripe rusa, que fue también originada por H1N1. En el 97, en cambio, fue originada por la influenza A, H5N1, y fue así tipo... la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estuvo en alerta por posible riesgo de pandemia hasta el año 2009 más o menos. En ese año, en el año 2009, la gripe H1 fue declarada como pandemia. Entonces, inicialmente, si bien le llamaron gripe porcina, después se propuso llamarlo gripe norteamericana debido a que principalmente afectaba a esta zona. Entonces, fue así bastantes estragos que ha causado ya a nivel de los años, o sea, a través de los años. Y esto se debe a que es por la variabilidad y la mutación genética que puede acarrear. La transmisión puede ser desde 24 a 48 horas del inicio de los síntomas hasta 4 a 5 días después de la enfermedad. Incluso hay publicaciones que hablan de que hasta 15 días incluso uno puede transmitir, si es que por supuesto no tiene algún tipo de medicación, ¿verdad? Entonces, los principales vehículos para este virus son los niños, porque el contagio masivo suele ocurrir en las escuelas. Entonces, en las escuelas se lleva a la casa. Gracias a, o sea, una de las cosas que hay que agradecerle a la pandemia es que nosotros nos hemos educado en lo que es lavado de manos y uso de la mascarilla. Entonces, mediante eso es que este año, creo que el año pasado, también no recuerdo bien las estadísticas, ha disminuido bastante lo que es la influenza. Entonces, los casos de influenza. Ya los síntomas habíamos hablado más o menos, que son fiebre alta, cansancio, congestión nasal, incluso puede haber diarrea y vómitos, que es lo más frecuente en niños. Si bien estos síntomas son síntomas generales que puede variar, por supuesto, de un sujeto a otro. Incluso la única manifestación puede ser dolor de garganta, que es muy común también a veces, incluso una pequeña congestión nasal, que uno puede confundir con algún tipo de rinitis o algo así. Y ahora en el contexto del COVID, que prácticamente es todo COVID. Cualquier síntoma que uno presente, síntomas respiratorios que presente, ya directamente lo catalogamos como COVID, hasta por supuesto demostrar lo contrario. En cuanto a la agente causal, ya habíamos hablado que es un virus, y este virus pertenece a la familia de Orthomyxoviridae. Entonces, hay varios géneros o tipos de influenza, que son A, B y C. La A es la que más estrago ha causado y es la más frecuente. Entonces, básicamente, casi todos los
todos los programas, ya sean en este caso inmunizaciones, se enfocan a estos tipos a este género del virus. Y si bien hay todo una gran estructura, hay muchísimos tipos de subtipos otra vez de esto. Es muy interesante conocer que han causado bastantes estragos. El genoma del virus, de la influenza A está contenida por 10 proteínas más o menos, y estas proteínas son las que presentan una variabilidad constante. Incluso este intercambio de repertorio genético entero es lo que hace que existan muchísimas formas posibles. Estas 10 proteínas que nosotros podemos ver, por ejemplo, son las que se utilizan para poder hacer las predicciones, por ejemplo, sobre los posibles virus circulantes. Acá nada más los subtipos, y algo que llama bastante la atención y que es importante que conozcamos es que al diferenciar con COVID, porque como les dije, ahora prácticamente todo es influenza, perdón, todo es COVID, todo es, lo catalogamos, cualquier síntoma respiratorio lo catalogamos como COVID. Entonces, hay que ver que tiene muchísimos. Acá pueden ver que prácticamente casi todo es similar. Entonces, el periodo de incubación lo que varía un poquitito, que es que en el caso del COVID dura aproximadamente 5 días y en el caso de la influenza es mucho más rápido. Y algo que es característico actualmente del COVID es la pérdida del olfato y el gusto. Entonces, si uno tiene pérdida de olfato y gusto en esta época, ahora que todo eso es COVID hasta demostrar lo contrario. Son muy pocas las patologías que pueden presentar esta pérdida de olfato, principalmente son las de origen neurológico. Entonces es muy infrecuente, por ejemplo, en poblaciones jóvenes, y esos más bien serían en poblaciones de adultos mayores. Aquí el grupo de riesgo también es bastante interesante, porque para COVID, por ejemplo, son los grupos, por ejemplo, de adultos mayores, enfermos crónicos, los obesos, por ejemplo, los tabaquistas, los diabéticos, las embarazadas incluso, y los de menor frecuencia son los niños. Sin embargo, en influenza, por ejemplo, los niños son un grupo bastante vulnerable. Incluso algo que a mí me llamó bastante la atención es que en pueblos indígenas, por ejemplo, en grupos, son considerados como uno de los grupos más vulnerables para la gripe tipo A, porque ellos carecen muchas veces de la inmunidad porque no se quieren aplicar las vacunas. Esto es muy frecuente en población indígena, que por cuestiones culturales ellos no se aplican la vacuna, por lo tanto no tienen esta inmunidad. Incluso en algunos casos, cualquier contacto, por ejemplo, del virus con de estos grupos, lo que es en las poblaciones indígenas, suele ser bastante grave, incluso puede llegar a ser mortal. Si bien la mortalidad por la influenza es bastante interesante en estos grupos, por eso es que se insiste muchísimo en que se pueda hacer la inmunización también en esto. Muchas veces lo que pasa y lo que hace que esto sea mucho más grave en esta población es que las poblaciones indígenas viven en situación de pobreza, generalmente con enfermedades carenciales y otros problemas de salud por la falta de asistencia misma que ocurre. Entonces, para ellos constituye una enfermedad bastante de muy alto impacto. Lo mismo que sería el COVID, ¿no?
considero que sería de la misma manera en esta población, es que pueda afectarles a ellos. Hay muy pocos casos, por suerte no son tantos casos, y más bien se ve estos casos acá los indígenas que se encuentran por acá, ¿verdad? En Asunción. Sin embargo, que no se detecte tanto en estos grupos puede ser por la falta de la realización de las pruebas. Si bien seguro que hay muchísimo subregistro en esta población, sería muy interesante que se pueda estudiar también esto. Acá, entre el periodo de incubación y los síntomas nada más, en todos los casos, la influenza empieza mucho más rápido, y el contagio es muy similar. Entonces, por esto es que acá en esta parte es que nosotros intervenimos bastante ahora con el lavado de mano, el distanciamiento, que lo mínimo es 2 metros. Incluso he visto que salió una publicación que refería que en ambientes así cerrados, hospitalarios, por ejemplo, los virus pueden quedar suspendidos por bastante tiempo. Incluso la transmisión puede ser hasta 5 metros. Señores, Y pues no tenía ni prendido su luz de esto. No sé dónde me asustó. Empezó. Bueno, entonces es básicamente eso, y nosotros lo que hacemos es ahora con esto que nos enseñó la pandemia, que nos enseñó la enfermedad por COVID, es que trabajamos muchísimo sobre lo que es el lavado de mano. El lavado de mano es una de las estrategias fundamentales en la prevención de lo que es de la transmisión, para cortar la transmisión de ciertas enfermedades. Para nosotros, en control de infecciones, así lavado de mano es como el caballito de batalla por ahí para todos. Si bien hay que recordar que el lavado de manos tiene esos 5 momentos que siempre hay que conocer, que está pegado por todas partes ahora, por suerte. Bueno, ahora, antes de avanzar a esto, les comento nada más a modo de saber que la mayoría de del tratamiento para la influenza es sintomático. Entonces, si es que hay dolor de garganta, tomas un antiinflamatorio. Si es que hay fiebre, un antipirético, y así sucesivamente, a no ser que se complique con alguna bacteria, que es algo que suele ocurrir. Entonces, si bien empezamos con una influenza nada más, esto se sobreinfecta con algún tipo de bacteria. Entonces, en esos casos ya involucramos antibióticos. Entonces, como profilaxis tenemos la vacuna contra la influenza, o también llamada inyección contra la influenza y demás. Entonces, incluso contra la gripe, creo que se dice de forma muy común. Para el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, por ejemplo, la vacuna contra la influenza reduce muchísimo, casi en un 80% de los casos, las formas graves de la enfermedad, incluso las visitas hospitalarias y las hospitalizaciones también. Mediante esta estrategia es que se ha reducido bastante la mortalidad desde la década de los 30 hasta los 45, que incluso la mortalidad se redujo casi a la mitad en ese periodo de tiempo. Entonces, desde ese año, desde el 45 más o menos, es que para la Organización Mundial de la Salud, la vacuna contra la influenza está dentro de la lista de los medicamentos esenciales. Ustedes conocen esta lista. En esta lista, por ejemplo, si bien no es un medicamento, el preservativo, por ejemplo, está como un medicamento esencial que todo Estado debe de buscar la forma de proveer. La eficacia de esta vacuna se puede medir desde distintos puntos de vista. Uno, que reduce considerablemente las formas graves, que es eso lo que nosotros buscamos en realidad
con todo tipo de vacunas que reduzca la reduzca las formas graves. Por lo general, esta vacuna protege contra 3 o 4 virus más comunes. Las comunes que circulan son siempre la A y también algunos C. Y acá hay algunos que circularon durante 14, 15, incluso ahora no recuerdo cuál es la circulante, pero siempre son similares a estas con ciertas variaciones que puedan existir. Y se actualizan cada año por esto que le había mencionado, es que tienen que ser actualizados porque esto varía muchísimo las cepas de acuerdo a los años. Incluso estas predicciones se hacen con un año de antelación, entonces es muy importante. Para el año 2019 es que ya se había desarrollado una vacuna que es tetravalente para la gripe estacional o el virus de influenza, que protege contra cuatro tipos, subtipos de la gripe, de la influenza, mejor dicho. Y se ha visto que la eficacia global para esto incluso es del 45 a 52% para la reducción de casos, y para la mortalidad incluso es mucho mayor. También se ha visto que la influenza parece proteger contra infarto de miocardio con un beneficio del 15 al 45%. Entonces, la preparación, por supuesto, son con medios de cultivos. Por lo general se utilizan, por ejemplo, los embriones de pollos. Entonces, siempre se consultaba. Ahora creo que esto ya pasó de lado. Es que siempre se consultaba si es alérgico al huevo o a alguno de sus componentes, por ejemplo, para aplicar. Esto recuerdo que cuando empezó a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla, por ejemplo, era así súper categórico, porque la gente que era alérgico a las proteínas del huevo, por ejemplo, eran así súper excluidos. Me acuerdo que eso pasó hace, no sé en qué año fue que se implementó, 2000 y algo, ya creo que se implementó la vacuna contra la fiebre amarilla. Bueno, entonces, volviendo a lo que es esta vacuna, es importante que nosotros nos vacunemos porque previene las formas graves e incluso la hospitalización. Entonces, hay un montón de beneficios que puedan presentarse y varios tipos de vacunas. Entre ellos, ahí son lo que son virus atenuados y los virus inactivos. Los virus atenuados, por lo general, se hace por replicación in vivo y son las vacunas intranasales. Esto no recuerdo si se ha llegado a aplicar acá en el país. La verdad que creo que no se tuvo todavía esta estrategia. Sin embargo, hay zonas en Estados Unidos y Canadá, si mal no recuerdo, donde se aplica de esta manera, lo cual no está mal ni nada de eso. Sin embargo, es muy sensible a las temperaturas. Capaz que acá no se haya aplicado todavía por el tema de que es sensible a las temperaturas extremas. Entonces, son lugares así más controlados donde se puedan aplicar. Y no contamos en el país luego. Entonces, la que sí contamos, la que es la común, la que ahora está por todas partes, estamos promocionando, es la virus inactiva, que puede ser trivalente o tetravalente. Ya desde el 2019 más o menos que está la tetravalente, que es la que más se utiliza. Entonces,
Da una inmunidad, por ejemplo, contra 2 cepas del tipo A y 2 cepas del tipo B, o puede ser también 3 cepas del tipo A y 1 del tipo B. Esto, por supuesto, es muy variable porque depende depende de las cepas circulantes. Durante el embarazo, protege a la madre y al niño de una infección por influenza, y la inmunización en las embarazadas tiende a aumentar sus posibilidades de tener embarazos de término. Entonces, también se puede utilizar, por ejemplo, en mujeres embarazadas que son portadoras del VIH. Entonces, hay muchas formas de utilización. Por lo general, se utiliza muchísimo esto en grupos vulnerables o grupos, poblaciones claves como profesionales de salud, ancianos, embarazadas, inmunodeprimidos. Suelen ser en las poblaciones objetivos. Sin embargo, se ha abierto ya desde hace bastante tiempo y depende mucho de la disponibilidad de los ministerios para que puedan ser aplicados a la población en general. Si bien, como toda vacuna, acá hay algunas indicaciones lactantes, que son los grupos de poblaciones claves. Entonces, esto puede variar de acuerdo a los países. Ya, como mencioné, depende muchísimo de la disponibilidad de las vacunas de los distintos países. Por ejemplo, acá en Paraguay, anteriormente era solamente de profesionales de salud y niños menores de 6 meses, de 6 meses y adultos mayores. Entonces, también están dentro de este grupo, por ejemplo, los que tienen enfermedades crónicas, los inmunodeprimidos, los cardiópatas, por ejemplo. También dentro de este grupo es muy importante que incluyamos, por ejemplo, las personas privadas de su libertad, porque el contagio suele, como que están en situación de hacinamiento, el contagio suele dispararse altísimo, incluso en los que son los hospitales psiquiátricos, los antiguos neuropsiquiátricos, los antiguos manicomios. Entonces, está muy indicado que que incluyan dentro de esto. Entonces, la inmunización es como todo tipo de vacuna, la inyección, esto no nos importa tanto. Hay ciertas contraindicaciones que, si bien podrían considerarse incluso relativas a algunos, por ejemplo, en niños menores de 6 meses hay ciertas vacunas ciertas especificaciones o ciertas condiciones en las cuales se puede aplicar. Hay unos cuantos estudios que hablan de esto. Sin embargo, lo que se recomienda habitualmente es que sea mayor de 6 meses. Y las personas alérgicas, por ejemplo, también se ha visto como efecto secundario de esta vacuna lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, las personas que tuvieron este síndrome también tienen que, o sea, no pueden aplicarse. Para los que no sepan todavía qué es un síndrome de Guillain-Barré, esto es una debilidad muscular, generalmente de aparición rápida, causada por un daño en el sistema inmunológico, mejor dicho, al sistema nervioso periférico. Entonces, esto es, por lo general, se da por virus. Ahora hay también puede dar, por ejemplo, el dengue, puede dar síndrome de Guillain-Barré, puede dar Zika, puede dar, por ejemplo, las vacunas. O sea que hay muchísimas formas de conseguir síndrome, o sea, de adquirir por una gripe misma, por una influenza incluso, uno puede llegar a desarrollar este síndrome que durante la fase aguda, por ejemplo, incluso algunas personas van a requerir asistencia por ventilación mecánica y pueden quedar con secuelas bastante interesantes. Interesantes, digo, en el sentido de que son graves. También es como algo relativo el tema de la fiebre. Entonces, también esto varía muchísimo de la indicación.
hay ciertos efectos adversos, que uno de ellos ya comentamos, que es el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, los efectos secundarios de esta vacuna generalmente son menores, como dolor, enrojecimiento, hinchazón de la zona de la lesión. Puede llegar a verse dolor de cabeza, fiebre, náuseas, fatigas, etcétera. Esto para el caso de los inyectables, por ejemplo. Y para lo que es, si bien acá pueden ver que los porcentajes son muy, muy poco comunes, puede haber eso. El dolor es lo más común por el pinchazo mismo, ¿verdad? Para el caso de lo que son aerosoles, por ejemplo, puede incluir secreción nasal, puede haber dolor de garganta, tos, vómitos, sibilancia. Incluso algunas personas pueden tener unos efectos secundarios un poquitito más graves, como reacciones alérgicas. Sin embargo, esto es muy poco común. Y algo que puede haber, por ejemplo, que es algo muy poco común, es que se desarrolle síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, esta presentación es muy, muy poco infrecuente. Entonces, es 0.1 millón, 0.1 casos por millón de dosis. O sea que nada, prácticamente vamos a tener síndrome de Guillain-Barré por dengue, que hay 1 millón de casos, por Zika por ahí, o por coronavirus, en vez de tener por la vacuna, ¿verdad? En caso de las alergias al huevo, por ejemplo, lo que se presentan también es, o sea, las alergias por huevos son muy, o sea, las alergias al huevo son muy infrecuentes, también no son así tampoco tan graves. Incluso en el caso de que uno tenga alergia al huevo y que se le aplique la vacuna, por ejemplo, sería 1.3 casos por millón de dosis administradas, o sea que poquísimo también. También hay ciertos estudios, por ejemplo, que dicen que hay narcolepsia, cosas así que son muy poco habituales y que pueden ser que puede ocurrir en casi todas las poblaciones, ¿verdad? En casi todas las vacunas. O sea que todos los medicamentos que nosotros estamos tomando, muchas veces hay siempre efectos adversos, ¿verdad? Que son declaraciones que uno debe hacer. Estas son algunas de las vacunas inactivas, algunos de los que se puede comprar. Incluso creo que hay ciertos laboratorios acá en el país, no sé si farmacias, que venden a un precio bastante reducido, que se podría, el año pasado, por ejemplo, creo que se podría comprar a 50,000 o 150,000, algo así nada más, que uno puede comprar y aplicarse. Y ahora con el Ministerio de Salud provee bastante. Entonces, esto es, o sea, que yo esta infografía del laboratorio Sanofi Pasteur, que es uno de los que suele traer acá en el país la vacuna contra la influenza. Entonces, mencionan que el tiempo ideal para vacunarse es entre marzo, mayo, y nosotros solemos tener los picos máximos en junio. Entonces, en esas épocas son los que más casos de influenza suelen haber. Sin embargo, este año, esto lo que debido al coronavirus es que ha disminuido un poquitito los picos de influenza. Entonces, ahora nosotros tenemos que tratar de vacunarnos. Y a la hora de vacunarnos o elegimos contra COVID o contra influenza, ahora he visto que en algunas universidades, por ejemplo, lo que son los internos, los alumnos de último año, están recibiendo la vacunación. No sé si es que a ustedes les alcanzó o cómo es la cuestión. Sin embargo, si es que en algún momento nos toca, ¿verdad? O les toca, mejor dicho, recibir o elegir entre influenza o COVID, hay que priorizar al COVID. Entonces, hay que vacunarnos, tratar de vacunarnos primero contra el COVID y luego de la influenza. Sin embargo, si sabemos que todavía no nos va a alcanzar, obviamente nos vacunamos contra la influenza. Entonces, si ya recibimos una dosis de la vacuna contra COVID,
hay que esperar 14 días para la vacunación. Entonces, si ya se aplicó el COVID, también esperar 2 semanas desde la dosis para poder aplicarse. Incluso, si es que ya recibió una dosis contra el COVID y tiene programada la segunda para los próximos 21 días, o sea, las 2 semanas habituales, uno puede, o sea, recibir primero la segunda dosis y luego de 14 días aplicarse la vacuna contra la influenza. Y si es que ya tuvimos, o sea, ya se tuvo ya enfermó por COVID, aplicarse el antigripal más o menos y recibir el anticovid luego de un mes de la infección. Entonces, acá algunas de las vacunas que circulan, que se aplican acá en el país, Sinopharm, Sputnik y demás cosas, 2 semanas. Y la AstraZeneca, que es la que se da un periodo de tiempo de casi 3 meses para la aplicación de la segunda dosis. Se pueden aplicar la vacuna contra la influenza 2 semanas después de la primera dosis. Esto es muy común. Ahora la Sputnik V es la que están diciendo que se puede esperar hasta 3 meses. Incluso con las vacunas se dice que la inmunidad mejora cuando el periodo, o sea, la brecha de vacunación es más alargada. Sin embargo, es importante vacunarse. Bueno, entonces esto es básicamente lo que es la vacuna contra la influenza. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que podamos dialogar y resolver juntos. Excelente, doctor. Algo que te quería preguntar, doctor, siempre está la pregunta, pero no sé si cuál es el protocolo que se maneja para los que se vacunan primero contra la influenza y cuánto tiempo tiene que vacunarse contra el COVID. Y 2 semanas también. 2 semanas es lo habitual, 14 días. 14 días, 2 semanas es lo que se recomienda. Entonces, uno recibe acá justamente, creo que en la imagen está. Entonces, esperar 14 días. O sea, si ya recibió una dosis del COVID, o sea, hoy yo me aplico la Sputnik V, entonces espero 14 días, me aplico la antigripal. Si es que ya hoy me aplico la antigripal, entonces esperar 14 días también, 2 semanas para poder aplicarme alguna de las vacunas contra el COVID. Buenísimo. Y otra cosa, es que actualmente se maneja la vacunación de la influenza en todos los servicios de los centros de salud o hay lugares específicos para la vacunación. Actualmente hay así ciertos vacunatorios habilitados. Esta estrategia se hizo para poder evitar la aglomeración a los vacunatorios con COVID. Sin embargo, la mayoría acá en Central, en Asunción y Central, están teniendo. Por ejemplo, a ustedes les queda cerquita ahí el vacunatorio de Trinidad. Hay Hospital Materno Infantil de Trinidad, ahí por ejemplo pueden acudir y vacunarse, es uno de los lugares que tiene. Después, si alguien dispone de IPS, también creo que en el IPS se está aplicando. Y el infantil de Barrio Obrero también tiene, el Hospital de Luque sé que tiene, y el Hospital Nacional lo que también sé que tiene. Hay incluso una lista que pueden consultar en la página web del ministerio donde están todos los vacunatorios habilitados que disponen de la vacuna contra la influenza que pueden consultar.